Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré por jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada uno contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Ahora quiero que noten con mucha atención los versículos 6 y 7 y guárdenlos en su mente. Dice, cuando alguno tomare la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré este cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. O una traducción más literal, no soy el sanador del pueblo. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos abrirla como iglesia. Venimos a aferrarnos a Cristo. Venimos a escuchar las palabras de vida eterna. No hay otro lugar a donde ir. Solo tú tienes estas palabras que dan vida. Ni todos los mejores tesoros de Egipto ni de este mundo se comparan a tu palabra y a tu gloria. Te pido que le hables a tu iglesia, que le hables al remanente, que le hables a los que están muertos en sus delitos y pecados y que son como los huesos de Ezequiel, y que les des vida por tu espíritu y por medio de Cristo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Juan Calvino, el gran teólogo de la Reforma, una vez dijo, cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da líderes impíos. Y esto es lo que veremos el día de hoy, a Dios juzgando a una nación, a la nación de Judá, por medio de darles líderes corrompidos. El título del sermón es El juicio de Dios sobre los líderes de Judá. El título es El juicio de Dios sobre los líderes de Judá. Tendremos 3 puntos. Número 1, el juicio sobre los hombres prominentes. Número 2, el juicio sobre las mujeres prominentes. Y número 3, la esperanza del remanente. Punto número 1, el juicio sobre los hombres prominentes. Miren conmigo el versículo 1, que dice, porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Aquí en el primer versículo del capítulo 3 de Isaías, abre con el juicio de Dios sobre Judá. Y vemos 2 aspectos del juicio según el versículo 1, parte filar. Dice, primero, Dios quitará al sustentador y al fuerte. Las versiones más literales solamente dicen que Dios quitará al sustento y al apoyo, es decir, Dios quitará los alimentos, la comida del pueblo. Pero aquí la Reina Valera, si tienen esa versión, junta el versículo 1 y el versículo 2 para que entendamos de qué se va a tratar el capítulo. Y nos dice que Dios también quitará a la nación los hombres fuertes de la nación. Y por eso dice nuestra versión, la Reina Valera, que Dios quitará al fuerte y al sustentador. Dicho de otra manera, Dios quitará de Judá a sus líderes. Dios quitará de Judá a sus gobernantes. Dios quitará de Judá a los hombres que mantienen a la nación con algún tipo de orden en la sociedad. Y como veremos, en vez de darles líderes fuertes, Dios les dará como juicio sobre ellos líderes débiles, líderes corrompidos, líderes cobardes, líderes amadores del dinero, líderes infantiles, líderes caprichosos e incapaces de liderar a una nación. Así que la próxima vez que te preguntes qué está pasando con la nación, que va de peor en peor, o qué está pasando con los políticos que cada vez están más corrompidos, recuerda que bien podrías estar viendo el juicio de Dios sobre
esta nación. Y segundo, vemos en este versículo 1 que Dios, como ya mencioné, quitará el pan y el agua, es decir, habría escasez de alimentos en la nación. Isaías 3, versículo 1, porque aquí que el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Versículo 2, el valiente, el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Aquí en el versículo 2 vemos la lista de los hombres que estaban liderando a Judá. Y en esta lista se encuentran esos hombres fuertes en quien Judá, los hombres de Judá o la nación, confiaban en vez de confiar en Dios. Y estos son los misma lista de hombres fuertes que Dios removerá de la nación. Veamos la lista de los hombres, noten el versículo 2. Vemos el hombre valiente. Dios removería sobre la nación a los hombres fuertes o valientes de Judá. Vemos el hombre de guerra. Dios quitaría a los hombres que protegían el país, dejándolos expuestos a ser invadidos por otras naciones. Dios quitaría a los jueces, Dios retiraría de la nación a esos hombres que le dan orden a la sociedad. Dios removería a los profetas, el orden religioso. Dios removería al adivino, los hombres de Judá pecaminosamente consultaban. Los ancianos, Dios removería a los hombres sabios y quedarían solamente jóvenes y muchachos inexpertos en el gobierno. Dios quitaría al capitán de guerra, a los hombres de respeto, no serían encontrados en Judá. No habría consejeros, no habría artífices, los que pueden construir para el bien de la sociedad. No habría hábiles oradores, que en realidad aquí más literalmente son encantadores. La nación de manera pecaminosa iba a adivinos y encantadores en vez de confiar en Dios. Y Dios removería a esos hombres por medio del juicio que traería en la invasión de Babilonia. La nación quedaría en escasez de hombres, quedaría indefensa e irreconocible después del juicio de Dios. El liderazgo presente dejaría de existir. Noten el versículo 4. Y les pondré por jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Una vez más recordamos las palabras de Juan Calvino. Cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da líderes impíos. Y es lo que vemos en el versículo 4. Dios le da a líderes malos por su pecado a Judá. Y el pueblo sufriría por esto. Esto nos trae a memoria las palabras de Proverbios 29, versículo 2. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío o el malo gobierna, el pueblo gime. Y en nuestro pasaje, Dios ahora les ha dado príncipes o gobernantes, les daría que son jóvenes y muchachos. En otras palabras, estos gobernantes serían hombres sin sabiduría. Serían hombres sin prudencia, no necesariamente que de manera literal iban a ser niños, aunque puede ser posible, sino que serían hombres que se comportaran como niños en el liderazgo, sin inteligencia, incapaces de gobernar a una nación. No sé si recuerdan la historia que aparece en la Biblia sobre el hijo de Salomón cuando éste llega al trono y el pueblo viene a él y les pide que no sea gravoso como fue Salomón su padre. Y él, en vez de escuchar a los consejeros ancianos, escucha a los consejeros jóvenes y termina dividiendo el reino. Y en nuestro pasaje, Dios hace algo de esto. Dios da este tipo de gobernantes a Judá. Gobernantes jóvenes y necios como juicio que oprimieran a la nación. Versículo 4, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Muchas veces en las redes sociales aparecen aún niños predicando dentro de la iglesia y la gente piensa que es obra del Espíritu Santo. Pero en realidad muchas veces ese es el juicio de Dios sobre esa iglesia. Dios ha quitado un liderazgo maduro y ha puesto a niños.
como líderes. Hace años atrás escuché a Paul Washer decir que todas las iglesias que están llenas de falsos maestros son el juicio de Dios sobre aquellas personas que van a escuchar a esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque esas son personas que, al igual que los falsos maestros, aman el dinero y la prosperidad. Una vez más, las palabras de Juan Calvino: cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da líderes impíos. Versículo 5, y al pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Aquí en el versículo 5 vemos que con el liderazgo caído la sociedad entera perdería el orden civil. El pueblo caería en caos y desorden, habría violencia, los jóvenes no respetarían a los ancianos y los ladrones atormentarían las calles. En otras palabras, Judá sería una nación frustrada por el estado social que les trajo el pecado. Ahora noten lo que esta desesperación de hombres en el gobierno, de hombres líderes, provoca en la nación y en el pueblo. En el versículo 6 dice: cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestidos, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Ahora, mantengan en su mente el contexto. Esto es durante lo que sucedería cuando viniera Babilonia y invadiera Judá. Cuando esto pasara, no habría más hombres capacitados para liderar. Y en su desesperación, en su falta de líderes, los hombres de Judá o el pueblo de Judá buscaría a cualquier persona que fuera su líder. Y esto es lo que vemos en el versículo 6. La desesperación, la falta de liderazgo hace que los hombres busquen a cualquier persona que tengan vestidos o algún tipo de pertenencia material que sea el nuevo líder de Judá. Por eso le dice en el versículo 6, parte final: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe o nuestro líder. Y toma en tus manos esta ruina. Esta ruina se refiere a la nación. Desesperadamente buscarían un líder. Pero noten cómo responde este hombre de la ilustración de Isaías, versículo 7. Él jurará aquel día diciendo, una versión más literal, dice: él se indignará, él se enojará y dirá: no tomaré ese cuidado. O como dice otra versión más literal: no seré el sanador del pueblo. Nadie iba a querer tomar el liderazgo de la nación. Dice: porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Es decir, este hombre enojado contesta con voz fuerte: no me hagan el líder del pueblo, porque yo no soy el sanador de Judá. Yo no puedo ser el sanador de Jerusalén si me encuentro en la misma condición miserable que ustedes. Versículo 8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Aquí en el versículo 8 vemos la razón de este caos nacional, la razón de la crisis sobre Judá. Y la razón es que los hombres y mujeres de Judá, con sus hechos y lengua, se habían rebelado en contra de los ojos de la majestad de Jehová. Literalmente dice que se rebelaron en contra de su gloriosa presencia. Y esto nos recuerda que todo pecado es en realidad un pecado en contra de Dios. Noten el versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Recuerdo en el año 2015, bajo la presidencia de Obama, cuando la Casa Blanca se iluminó de los colores del arco iris. Ellos orgullosamente proclamaban y defendían su pecado. Y eso es lo que dice el texto: los hombres de Judá orgullosamente desfilan y publican su pecado. Ya no había vergüenza en la nación. Y aquí Dios les da un ay. Si miren el texto en el versículo 9. Ay del alma de ellos. Y este ay es una pronunciación de juicio, un juicio eminente, un juicio que vendría pronto. Ay de sus almas,
porque vendría Babilonia y dejaría a la mayoría de los hombres muertos en las calles. Versículo 10, decid esto al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Aquí hay un paréntesis una vez más sobre el remanente y una vez más vemos esta doctrina preeminente en el libro de Isaías, Dios protegiendo siempre a su remanente. Estábamos en Expositores la semana pasada y en la sesión de preguntas y respuestas, MacArthur dio como ejemplo cómo aún en las iglesias de Apocalipsis, cuando Dios iba a juzgar las iglesias, Dios mantenía su remanente y a ellos les iría bien. Dios siempre cuida del remanente que queda en la nación y en las iglesias. Versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y aquí vemos que no así con el impío. Pero ahora quiero que noten el versículo 12, que es sumamente importante para nuestro texto. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Ahora quiero que noten estas marcas interesantes y distintivas del juicio de Dios sobre la nación y específicamente sobre el liderazgo de la nación. El primer tipo de liderazgo como juicio, ¿quiénes son? Niños. El primer tipo de juicio son gobernantes, no que literalmente son niños, probablemente es más seguro decir que eran hombres que se comportaban como niños, inexpertos, inmaduros, que llegaran a liderar la nación. Ahora noten cuál es el segundo tipo de juicio sobre la nación según el texto. Mujeres liderando. Ahora quiero que noten algo interesante. Aquí no está hablando de liderar en la iglesia. Aquí está hablando de liderar sobre una nación. Es decir, el juicio de Dios sobre la nación de Judá es una mujer liderando en el gobierno. Escuchaba también una entrevista donde MacArthur comentó que hoy en día vemos el juicio de Dios sobre esta nación porque tenemos a un niño como presidente, o sea, un hombre que se comporta como niño y una mujer como vicepresidente. Noten el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Esto de mujeres se enseñorearon de él, hay tres interpretaciones según los comentarios, los comentaristas. Una es que las mujeres estaban literalmente gobernando sobre la nación y era inapropiado porque mostraba la falta de hombres que mostraran su liderazgo. Número dos es que había hombres liderando, pero se estaban comportando como mujeres, afeminados. O número tres, que es muy probable, hombres estaban liderando la nación, pero sus esposas manipulaban a esos hombres y trataban de influenciar cómo ellos lideraban la nación. Ahora, esto puede sonar sorprendente para algunos, que el juicio de Dios sobre una nación es una mujer liderando. ¿Por qué podría sorprender a algunos? Porque aún en las iglesias conservativas escuchamos que las mujeres no deben de liderar en las iglesias. Eso es bíblico y la mayoría lo sabe. Escuchamos que las mujeres no deben de liderar en el hogar, pero alguna vez escuchamos que la mujer no debe liderar en la nación, en el gobierno, en la presidencia o en la sociedad. Y lo que vemos aquí es que hay una diferencia desde Génesis. Ahora, eso no quiere decir que la mujer sea menos que el hombre, porque se le ha dado un rol de sujeción, pues Cristo tomó un rol de sujeción humillándose y en sujeción al Padre. Y esto no lo hace inferior al Padre, pero nos muestra que definitivamente hay un rol que Dios le ha dado al hombre de tomar el liderazgo aún dentro del gobierno. Y esto nos muestra en aplicación dentro de la iglesia el juicio de Dios. Hay una pastora en el púlpito, es el juicio de Dios.
Hay una presidenta de la nación, es el juicio de Dios. Hay un movimiento feminista, es el juicio de Dios sobre los hombres, según la palabra de Dios. Versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres enseñarán de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y te tuercen el curso de tus caminos. Con este tipo de liderazgo, con niños y mujeres al frente de la nación, Judá estaba perdida. Escuchaba un comentario interesante de un comentarista de teología, que cada vez que una iglesia viola el orden de Dios y entran las mujeres al púlpito, cada una de esas denominaciones ha muerto históricamente a la sana doctrina. Versículo 13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. El escenario aquí es de Dios parado, en otras palabras, Dios activamente juzgando a la nación. Versículo 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Dios juzgaría específicamente en el versículo 14 a los líderes del pueblo, a los ancianos y príncipes. Porque estos hombres en sentido figurativo se habían devorado la viña. La viña en el Antiguo Testamento representa al pueblo de Dios, a Israel. Y el liderazgo de Judá había pecado aprovechándose o devorando al pueblo, usando el gobierno para su propio beneficio en vez de liderar en justicia. Noten el versículo 15, cómo se aprovechaban del pueblo. ¿Qué pensáis que majáis o que aplastan mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Los líderes aplastaban, tomaban ventaja de los pobres y de las viudas en la sociedad y no ayudaban, pero Dios estaba parado. Dios estaba activamente juzgando a la nación y la manera que lo hacía era dándoles líderes terribles, líderes que no supieran qué estaban haciendo, no sabían la mano derecha de la mano izquierda, líderes afeminados que escuchaban más a su esposa sobre cómo deben gobernar la nación. Dios les dio líderes malos como juicio a Judá. Ahora ya vimos el juicio, punto número 1, de Dios sobre los hombres prominentes. Punto número 2, el juicio de Dios sobre las mujeres prominentes de Judá. Noten el punto número 2, el juicio sobre las mujeres prominentes. Versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, o sea, son orgullosas, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, o con ojos seductores. Aquí Dios, después de juzgar a los hombres líderes, voltea a las mujeres, y son las mujeres prominentes de la sociedad, llamadas aquí hijas de Sión. Y el problema con ellas es que se habían envanecido, se volvieron orgullosas y andaban las mujeres de Judá, como dice el texto más literal, con ojos seductores. Esto implica que estaban coqueteando aún con su mirada. Había en ellas sensualidad, había adulterio espiritual y muy probablemente también físico. En otras palabras, las mujeres estaban más enfocadas en verse en el espejo que ver la gloria de Dios. Y esto es lo opuesto al llamado de la mujer creyente. Escuchen cómo dice el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, yo se los leo, 3, versículo 3 al 4, Nueva Biblia de las Américas, dice, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Es tu espíritu un espíritu hermoso delante de Dios?
Primera de Timoteo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así es que, hermanas, si el espejo es un problema, tíralo a la basura y toma el espejo de la palabra para que seas adornada, incorruptible, al ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Isaías 3, versículo 16. Y asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, son orgullosas, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, ojos seductores. Ahora noten cómo describe, cómo se vestían y andaban estas mujeres. Versículo 16, parte final. Cuando andan, van danzando. En otras versiones más literales dice que cuando se mueven las caderas de manera sensual al caminar. Dice, y haciendo son con los pies. Ellas se ponían campanas en los tobillos y cuando caminaban sonaban para llamar la atención a sí mismas. Las mujeres de Judá parecían más mujeres del mundo que mujeres de Sión, que el pueblo piadoso de Dios. Y una vez más, hermanas, ¿en cuál belleza te estás enfocando? ¿En la exterior o la de un corazón prudente y piadoso delante de Dios? Y como las mujeres se habían olvidado de la gloria de Dios por enfocarse en su propia gloria, vendría el juicio. Noten el versículo 17. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquí la idea es que Dios iba a herir la cabeza de estas mujeres con sarna o una enfermedad de la piel hasta que ellas quedaran calvas o sin cabello. Las mujeres habían enfocado en su propia gloria y por lo tanto el Señor les quería mostrar lo horrible que era su pecado y se lo mostraría quitándoles su belleza física. Como dice Proverbios 11, 22, 9 habló de las Américas sobre la mujer bella pero sin prudencia. Dice, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Y en nuestro pasaje, para mostrarles lo horrible que es el pecado de la vanidad, las dejaría calvas y con sarna o algún tipo de enfermedad de la piel. Ahora recuerden el contexto. Estamos hablando de la invasión de Babilonia. Y cuando hay guerra, usualmente hay enfermedad, hay muerte, hay horror. Y las mujeres no iban a tener tiempo de enfocarse en su belleza. Dios les quitaría lo que tanto los distrae de él. Versículo 17 al 18. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Versículo 18. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, adornos que tenían el tobillo, que sonaban cuando caminaban, las redecillas, adornos del cabello, las lunetas que se cree que eran aretes en forma de luna, amuletos que ellas pensaban que traía la suerte, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, diademas del pelo, los atavíos de las piernas, algún tipo de cadenas que iban en los pies, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, en otras palabras, perfumes y amuletos, los anillos y los joyales de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, un manto o ropa, los velos, las bolsas, versículo 23, los espejos, el lino fino, las gasas, tela que se amarra en el caballo y los tocados, y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, o como dice otra versión, podedumbre, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada, calvicie, la dejaría sin cabello, en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, ropa de luto y quemadura. Los soldados le darían una quemadura, una cicatriz, como identificaban a los esclavos en esos tiempos, hermosura. El juicio de Dios sobre las mujeres que cambiaron la gloria de Dios por su propia gloria. Pero Dios le recordó aquí que la gloria humana es grotesca a sus ojos. Y una vez más, en el contexto de la invasión de Babilonia, noten el versículo 25 al 26. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra.
Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentarán en tierra. El versículo 25, los hombres quedan muertos después de la guerra. El versículo 26 personifica a Judá como una mujer que queda sola y abandonada. Las puertas de ciudad, como dijo un comentarista, el corazón de la ciudad queda destruido. Pero hay un versículo más sobre las mujeres. En el capítulo 4, versículo 1, dice, denle la vuelta al capítulo 4, versículo 1, dice, echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Parafraseando lo que dice un comentarista llamado Alec Moyer, los hombres buscaban a un líder en la sociedad y las mujeres buscaban a un marido. Recuerden el contexto, la invasión, ya no hay hombres, los hombres están muertos, se han quitado los hombres fuertes y solamente quedan pocos hombres. Y es lo que dice aquí nuestro pasaje, hay pocos hombres y las mujeres no tendrían ni siquiera con quién casarse, quién las protegiera. En una sociedad que dependía de la protección de un hombre para proveer. Y por eso aquí tenemos en nuestro texto 7 mujeres, que es lenguaje simbólico para hablar de un número completo. Muchas mujeres, en otras palabras, muchas mujeres le harán propuesta de matrimonio a un solo hombre debido a la escasez que traería la invasión de Babilonia. Y hasta le dirían a este hombre, no te preocupes por mantenernos, solamente cásate con nosotros y danos tu nombre. Había una crisis después de la invasión que fue a causa del pecado de Judá. Una vez más, el versículo 1, 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Y todo esto vino por el juicio de Dios sobre el liderazgo. Como dijo Juan Calvino una vez más, cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da líderes impíos. Judá estaba en desesperación de un líder y gracias a Dios que también se profetizó un líder en el capítulo 4. Punto número 3, la esperanza del remanente. Punto número 3, la esperanza del remanente. Noten conmigo el versículo 2. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Este versículo nos profetiza sobre el futuro del remanente escogido por gracia. Esto nos apunta sobre la esperanza que vendría después del exilio con Babilonia, pero también nos profetiza a un futuro que el Mesías traerá. Ahora noten aquí que en el versículo 2 nos habla de un renuevo, noten el versículo 2, y en aquel tiempo el renuevo de Jehová. Este renuevo traería tiempos gloriosos para Judá como nunca antes. ¿Qué o quién es el renuevo? Un renuevo es una rama que sale, rama, que empieza pequeña después de que se muere todo o es quitado todo lo malo de un árbol. Sale una rama llamado el renuevo, que nos habla aquí el texto de algo que empieza pequeño, que algo que no es muy impresionante al ojo humano y de repente empieza a crecer y se llena todo el árbol. ¿Qué o quién es el renuevo? Escuchen cómo la Biblia habla de este renuevo. En Zacarías es llamado un siervo y renuevo. En Zacarías también es llamado el renuevo, quien levantará el templo de adoración a Dios. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 23. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Y note conmigo el versículo 1. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas
de mi rebaño, dice Jehová. Aquí está hablando también de un juicio porque había hombres malos en la nación. Nota el versículo 2. Por tanto, así se ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Versículo 5, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, ¿qué dice? Renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Este renuevo será un rey, que viene del linaje de David. Noten el versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. Este renuevo se llamará, ¿cómo se llamará? Jehová, justicia nuestra. Este renuevo sería Jehová, justicia nuestra. Vayan conmigo a Isaías 53. Vayan conmigo a Isaías 53 rápidamente. Como dije, este renuevo brota como una rama nueva después de que se le fue quitado todo lo malo y empieza a crecer, pero empieza como algo que no es impresionante. Y noten como dice Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él. Está hablando de Cristo. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Al parecer, este renuevo, cuando llegó en su encarnación, cuando Cristo vino en su encarnación, no tenía apariencia de hermosura, así como un árbol que está todo destruido y solamente hay una rama que acaba de salir, pero es una rama de esperanza. Y mientras más este renuevo crece, mientras más crece el reino de Dios, mientras el evangelio más avanza, se va llenando ese árbol. Empieza pequeño, pero crece. El renuevo en toda la Biblia es Cristo y solo Cristo. Regresen a Isaías capítulo 4. Él hará lo que los líderes de Judá no pudieron hacer. Él reinará y liderará con justicia. Él traerá una Jerusalén que no es de este mundo, sino una celestial donde reine la paz. Él será para el remanente de los creyentes hermoso y lleno de gloria. Nada se comparará a él, pues él es el que era, el que es y el que ha de venir, el renuevo de Jehová. Noten el capítulo 4, versículo 2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Él traerá bendición en su regreso para su remanente. Ahora recuerden la historia del capítulo 3. En el capítulo 3, los hombres desesperadamente miran a un hombre con un manto, un hombre que ni siquiera está calificado para ser un líder, y le pide, tú sé el príncipe de este pueblo, tú gobierna. ¿Qué les contesta ese hombre? Yo no soy el sanador de Judá, yo no soy el sanador de Jerusalén, yo no soy el sanador del pueblo. Pero este renuevo, este Jesús, el Padre lo escogió como el capitán, como el renuevo. Él sí, Él es el sanador, Él es el salvador del pueblo. A este Jesús que tenía ropas gloriosas, que llenaban el templo en el cielo, Él las dejó para venir en este mundo y nacer como un renuevo, aparentemente sin hermosura y sin gloria en su encarnación.
no tenía ni dónde recostar la cabeza. Los hombres lo despreciaron, despreciado y desechado entre los hombres, nacido de una virgen en un pesebre, el Rey de gloria nacido en un pesebre, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el renuevo de David, el renuevo de Jehová. Es el hombre Dios y Él vino a este mundo a vivir la vida que tú no puedes vivir. Este renuevo sin apariencia fue a la cruz por su pueblo. Por eso se fue escrito en la cruz, en el madero, Él es el Rey de los judíos. Él murió por los pecados de su pueblo que tanto necesitaba un líder que los guiara. Ocupaba un líder justo, humilde, fuerte y piadoso. Él vino para que ya no tengas culpa, para que no te avergüences del pecado que tanto te esclavizaba y para que seas hecho la justicia de Dios en Él. Este renuevo es nuestra propia justicia. Con solo creer en Jesús el día de hoy, Él te puede salvar y dar vida eterna. Te puede salvar del pecado y de la ira de Dios, pues Él resucitó y un día regresará a establecer el reino del que leemos en el capítulo 4. Pero hoy mismo puedes encontrar paz en Él. Hoy mismo puedes buscar y encontrar. Hoy mismo puedes clamar a los cielos y desesperadamente, como los hombres de Judá que buscaban a alguien que liderara sus vidas. Puedes clamar a Él en desesperación. Puedes clamar a Él y que te dé su Espíritu Santo. Solamente tienes que creer en Él. Creer que Él vino a morir como un sustituto en la cruz por tus pecados. Tienes que arrepentirte, estar dispuesto a dejarlo todo. Estar dispuesto a dejarlo todo y creer que Él es el sanador de su pueblo. Creer que a pesar de que Él vino sin apariencia y hermosura en su encarnación, que Él es el renuevo que llenará ese árbol completamente de hojas verdes, de toda gloria, y llenará la tierra de su gloria con el evangelio. Tienes que creer que Él es el Mesías prometido. Tienes que creer hoy que a pesar de que la iglesia no está llena en muchas iglesias, que hay pocos aparentemente, estos que están con nosotros son el remanente de Jehová, son los que han creído en Cristo. Cree hoy, encuentra aquel renuevo, quien trae paz, quien trae esperanza, quien trae liderazgo para tu vida. Cree en Él y recibe el Espíritu Santo, quien regenera tu corazón, quien te quita la venda de tus ojos para que puedas ver al renuevo glorioso y cómo llenará la tierra de su gloria. Este renuevo ha resucitado y está mandando a que todos los hombres se arrepientan y crean en Él para salvación, para evitar el juicio eterno que te condenará por tu pecado y tu maldad. Porque tú eres como los hombres de Jerusalén y como las mujeres de Jerusalén en tu naturaleza. Y necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Cree en Cristo. Cree en Cristo y podrás ver el reino de Dios el día de hoy. Rezamos en nuestro texto. Isaías 4, versículo 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Versículo 3, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. La Nueva Biblia de las Américas dice, todos los que estén inscritos para la vida en Jerusalén. Todos los que creen en Cristo, en el renuevo, serán llamados santos. Noten la comparación entre la Jerusalén de antes y esta Jerusalén. Todos los que estén inscritos en esta nueva tierra que Dios traerá serán llamados santos. Dios los habrá limpiado porque este renuevo es nuestra justicia para aquellos que creen en Él hoy. Y cuando llegue ese día cantaremos, como dice el himno, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz responderé. Versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Dios limpiaría a su pueblo. Él es el sanador del pueblo. Él es Emmanuel,
Dios con nosotros. Y puedes tener todo en tu vida, pero si no puedes tener en los momentos difíciles estas palabras, Emmanuel, Dios con nosotros. Puedes estar sufriendo, puedes ser la persona más importante del mundo, pero si no tienes a Emmanuel contigo, si no tienes a aquel niño que sería nacido en el pueblo de Belén, Dios con nosotros, no tienes nada. Versículo 5. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Aquí vemos un tipo de éxodo. Había fuego y una nube que representan la presencia de Dios. Y esto de que habrá un dosel es lo que le llaman un gazebo, que tenían en las bodas judías. Solo que este gazebo contenería la gloria de Dios. Nueva Jerusalén tendría un gazebo que cubriría todo con la gloria de Dios. Las mujeres de Jerusalén en el pasado que vimos en el capítulo 3 buscaban casarse de la manera más triste con cualquier persona. Pero en aquel día se casarán bajo el gazebo de la gloria de Dios en las bodas del Cordero. Versículo 6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. La primera Jerusalén era una nación en crisis, llena de tormentas de la vida, del pecado, pero la nueva Jerusalén será una protección de la tormenta y la lluvia en la presencia de Dios y el renuevo de Jehová. Allá no habrá más muerte ni dolor, y Dios mismo enjugará las lágrimas de los ojos de sus santos. Que antes de salir el día de hoy puedas decir, Emmanuel, Dios con nosotros.